El jueves, el Centro de Estudios Martianos bien temprano tendrá un panel de evocación de Cintio Vitier con importantísimas personalidades, amigos que le conocieron, que van a compartir además con todos los asistentes, también en plataformas digitales, partes de estos recuerdos y sobre todo de por qué Cintio siempre está entre nosotros. Otra de las noticias tiene que ver con el recorrido que el ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, hiciera este fin de semana por comunidades muy complejas, ir hasta la Casa de la Cultura, también, ¿por qué no?, de Reparto Guiteras, de Alamar, ir hasta Berroas, a Tierra Brava, y hubo una periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y del Ministerio de Cultura que le estuvo acompañando, así que bienvenida, Belkis Cúpelo. Muchas gracias, Alexis, a ti y a todo el colectivo de la revista En Tiempo Real que siempre nos acoge. Me comentabas que habías regresado tú como impactada de esa experiencia. Impactada y muy preocupada y con cierta responsabilidad también de cómo vamos a ir cronicando en la manera de lo posible todo este encuentro, este recorrido con el ministro, que fue muy intenso y además muy extenso. Empezó este recorrido, digamos, con la máxima del apóstol de José Martí, que el deber de un revolucionario es estar allí, justo donde el deber lo llama, y así mismo empezó este recorrido, justo en el busto de Martí, en el monumento que está en el Consejo Popular Camilo Cienfuegos. Después nos trasladamos hacia la batería número 1 de La Habana del Este, un sitio de interés histórico y cultural, pues en los siglos XIX, pues sabemos que fue un espacio importante para la defensa nacional. Estuvimos también ahí, como vemos, frente al monumento Ernest Hemingway, que está situado justamente en el torreón de Cojímar de La Habana del Este, en toda una intención, Alexis, de rescatar y de revalidar el patrimonio cultural que atesora La Habana del Este. En este sentido, pues, estuvimos comprobando todos los proyectos sociales y culturales, por supuesto, que se gestan y ¿por qué este torreón específicamente, Belkis? Yo creo que sería importante saber. ¿Por qué el Torreón? ¿Por qué Cojímar? Bueno, pues Cojímar, como usted decía, es una de las comunidades más importantes que tuvo su espacio dentro de la historia y de la cultura de Cuba. Hablábamos del Torreón, pero hablábamos también de la figura de Ernest Hemingway, escritor norteamericano, amigo de Cuba, amigo de Fidel, que de alguna manera también en sus obras universales pues documentó y archivó, digamos, el quehacer y la vida de los pescadores de este poblado, de esta región de Cojímar. Veíamos también ahí que un punto fundamental, un espacio fundamental dentro de este recorrido fue la visita a las comunidades, como usted decía, espacios bastante alejados de lo que es el centro, y ahí estamos viendo cómo el ministro se preocupa junto a los niños por el interés por la literatura, estos pequeños espacios que ya se están instrumentando, ya vemos las manifestaciones, danza, artes plásticas, se están instrumentando justamente desde el impacto que está llevando a cabo el Ministerio de Cultura con ya en la formación justamente de promotores naturales, de promotores culturales y más adelante, por supuesto, instructores también de arte, pues van a estar llegando a estos territorios, repito, en una intención del Ministerio de Cultura de Cuba de llevar el arte a todas las comunidades para que el arte y la cultura, como siempre hemos dicho y es nuestra frase de siempre y de nuestro comandante Fidel, sean verdaderos patrimonio del pueblo. Como esto es en Tierra Brava, ¿no? Esto es en Tierra Brava y lo anterior que veíamos es en Berroa. Qué interesante. Yo creo que la pregunta sigue siendo, bueno, ¿qué hace un ministro ahí mismo cuando le veíamos en el techo del Torreón de Cojímar? ¿Por qué? Bueno, pues que es que el ministro está tratando de tocar con sus manos cada cosa que se hace, gestando la intención, el deseo de toda una comunidad que además tiene muchísimo sentido de pertenencia con su patrimonio, con aquellas cosas que habría que revalidar, no solamente por el sentido histórico, sino también por lo que constituye para la nación cubana tener este tipo de patrimonio, de construcciones que datan de siglos anteriores que obviamente narran nuestra historia. Y hablas de un proyecto, te entendí también, de tener servicios culturales. De servicios culturales, justamente es la intención fundamental de ofrecer servicios culturales que partan desde la misma comunidad y que sirvan sobre todo para el disfrute de la comunidad, para elevar el espíritu, pero también para hacerlo extensivo a nuestros visitantes que tanto adoran, veneran y respetan nuestro patrimonio nacional. Es algo así como poner en valor el patrimonio.
Exactamente, ponerlo en valor y es decir, en lo más alto, que es una tradición que también siempre ha tenido nuestra nación cubana, porque es que de nuestro patrimonio es que estamos hechos nosotros los cubanos. Esto es apenas un recorrido, digamos, para los medios, pero próximamente, Alexis, como el recorrido fue tan intenso y hay líneas de mensajes fundamentales para que comprendan cómo avanza la política cultural cubana, pues vamos a estar en otros espacios dialogando y cronicando todo este recorrido que no tiene otra intención que hacer de la cultura y el arte algo muy cercano a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Hubo un momento puntual donde el ministro se reunía con unos niños y fue algo de lo más simpático, pero que apunta mucho a aquel encuentro que tuvo el ministro con los promotores culturales y que el ministro dejaba claro que la labor de un instructor de arte, de un promotor, no es solamente formar artistas y creadores. De esos espacios puede que salga un artista, pero la labor fundamental del instructor y promotor es generar en los niños y en los adolescentes un sentido amplio de cómo ver la vida, de asumir la vida con herramientas que les permitan apreciar las artes, porque en definitiva eso es lo que hace grande a un ser humano. Y con estos niños pues se veía esto, le preguntan a los niños, bueno, ¿tú qué quieres ser? Bueno, yo quiero ser cirujano. ¿Y tú qué quieres ser? Bueno, yo quiero ser cocinero. Y el ministro decía, van a hacer esas profesiones y esos oficios, pero lo van a hacer con el alma enriquecida y lo van a asumir de otra manera, porque justamente es la labor, formar, como decía el ministro de Cultura. Bueno, muchas gracias a Belkis Corbelo, realmente es un hecho extraordinario lo que estamos compartiendo con ustedes, es noticia y lo vamos a estar además transmitiendo en el resto de los espacios informativos, pero primero estuvo en tiempo real.